y pues ya nada más queda que ustedes tengan oportunamente sus trabajos y todo va a salir muy bien para que en su momento les den los documentos que acrediten su aprobación en el diplomado. Seguramente van a salir muy bien. Y me toca en suerte volverme a dirigir a ustedes, qué bueno, en esta última ocasión. El tema lo empezaron a manejar el viernes pasado con el doctor Enrique Inti, que pues es un especialista en este tema. Don Enrique incluso ha tenido la oportunidad no solamente de estudiar estos temas en forma teórica y en forma práctica, viendo resoluciones en torno a los sistemas normativos originarios o sistemas normativos internos, es decir, lo que se refiere a los pueblos y comunidades indígenas, sino que también ha tenido la experiencia enorme de visitar pueblos comunitarios, ver cómo son sus costumbres y todo lo que puede uno aprender en estos lugares. Entonces yo creo que pues estudiaron muchas cosas interesantes. Nos toca ahora a nosotros dar la segunda parte de esa temática. Y entonces vamos a empezar hablando de las peculiaridades de los juicios derivados de la aplicación de sistemas normativos internos. Miren, en materia procesal electoral, que es el caso que nos ocupa en esta materia, en esta ocasión, la impugnación respectiva se aplica a los colectivos de dos grandes grupos de mexicanos. Primero, a las personas integrantes de pueblos y comunidades originarias, que seguramente ya vieron quiénes son, las personas que derivan o descienden de aquellos pueblos que antes de la llegada de la conquista estaban asentados aquí en territorio que ahora es nacional y que han conservado sus costumbres o buena parte de ellos. Entonces, esos son los pueblos originarios. Y nuestro territorio mexicano, muy amplio, con sus 2 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente, contiene en todas las entidades federativas, en algunas más que otras, claro, grupos originarios. Pues esto hasta 2019, porque en 2019 se añadió otro colectivo, el de nuestros paisanos y amigos, las personas mexicanas afrodescendientes. Este colectivo ha estado con nosotros, acompañándonos, viviendo momento a momento todas las peripecias de nuestra nación y participando activamente en ellas desde la época de la conquista. Los españoles trajeron algunos esclavos, algunos conquistadores traían sus esclavos negros para que les ayudaran en sus menesteres personales. Y según las crónicas de la época, nuestra población indígena se sorprendió mucho porque nunca habían visto una persona de esa tonalidad de piel. Y entonces así apareció este grupo de los pueblos originarios y ellos han tenido una participación muy importante en la formación de nuestra cultura. Muchas palabras que usamos cotidianamente, alimentos y guisados que comemos, música, tienen algo que ver de raíces africanas. Sin embargo, como todas estas personas que desgraciada e injustamente han permanecido marginados de la vida sociopolítica y económica, pues no se les veía. Ahí estaban las personas afrodescendientes, pero no los queríamos ver. Y a pesar de que estuvieron participando en nuestra guerra de independencia y en los demás grandes momentos de nuestra historia, pues no los queríamos ver. Fue hasta 2019, un poquito antes de que estallara la pandemia, cuando se añadió un inciso C al artículo segundo constitucional para darle a estas comunidades y pueblos, independientemente de cómo se denominen, dice la Constitución, darles los mismos derechos, el mismo estatus que tienen los pueblos originarios.
Y con eso, bueno, pues ya tienen reconocido su estatus constitucionalmente. Pues llegaron muy tarde, porque 2019 en la historia de la nación, pues es hace unas horas. Pero bueno, ya están en la Constitución. Entonces, para estos dos colectivos es que se aplica este régimen especial de los sistemas normativos internos. Ahora, pueblos indígenas, como les decía, según la Constitución, son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban el país o su región específica antes de la conquista o colonización y que conservan sus propias instituciones o parte de ellas. Claro, es muy difícil encontrar auténticas costumbres prehispánicas porque pues hay un sincretismo a lo largo de 300 años que duró la colonia. Tuvimos influencia católica a través de los misioneros, de los religiosos, y pues las costumbres se combinaron o se coordinaron o se mezclaron con las del catolicismo español. Entonces, encontrar costumbres puras es muy difícil, pero sí entendemos lo que está explicando la Constitución y esas palabras no son propiamente, digamos, originales de la Constitución, sino se basan en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, documento que México como Estado suscribió en su momento y lo ratificó y entonces forma parte de nuestro sistema jurídico. Entonces, esto está en el artículo segundo de la Constitución. ¿Y cómo puedo yo saber que alguien es indígena o se adscribe como indígena? No hay, desde luego, ni puede haberlo, porque sería contrario a derecho, sería tal vez discriminatorio, pues que esas personas tengan, por ejemplo, en sus actas de nacimiento la, la mención de ser miembros de pueblos originarios. No, es la conciencia de identidad, o sea, que tú te adscribas como indígena. Ese es el criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Eso también lo dice el artículo segundo constitucional. Y es acorde también con lo que dice el convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, al que me acabo de referir. Ahora, lo que quiere decir que si yo me adscribo como indígena, yo soy indígena, pero soy yo mismo quien tiene que sentirse indígena, manifestarse indígena. Ahora, esto para no caer en situaciones de discriminación o violación, claro, sería muy lamentable, de derechos humanos. Claro, ahorita seguramente ustedes tienen a flor de labios, pues, algunas dudas, porque dicen, bueno, ¿qué tal que alguien, por alcanzar, por ejemplo, un peldaño en un congreso, se adscribe como indígena para obtener una curul en acción afirmativa? Porque estos grupos tienen acción afirmativa a su favor. Bueno, en esos casos se impugna y la persona que manifiesta que ese tipo no es indígena tendría que demostrar que no lo es. Y sí se han dado muchos casos de personas abusivas que quieren hacerse pasar por indígenas sin que realmente lo sean. Eso es un abuso que no puede permitir el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Primero porque es una deshonestidad muy grande y porque también es atentatoria a los derechos de estos colectivos que si tienen un régimen especial es por la simple y sencilla razón de que han estado marginados y que ahora se quiere dar para ellos un empoderamiento político. Por eso las curules que están reservados para estas personas. Ahora bien, lo que sí nos interesa muchísimo destacar es la diferencia entre pueblo y comunidad, porque la propia Constitución habla de pueblos y comunidades indígenas. Entonces no es lo mismo. Miren, pueblo es un conglomerado humano que reconoce un origen común, como podríamos nosotros mencionarnos, sin ser indígenas, como pueblo mexicano. Somos muchas personas que independientemente de nuestro aspecto racial, de nuestra cultura, de nuestra manera de vivir y de pensar,
pues reconocemos que tenemos un origen común, somos nacidos de esta tierra, de la República Mexicana, y somos el pueblo de México. Pero hablando de los pueblos originarios, pueblo es un conglomerado humano que reconoce un origen común. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, el pueblo Cora. Los Coras es un pueblo indígena y que lo vas a encontrar principalmente en estos estados, en Nayarit, en el estado de Nayarit, pero también en algunos lugares circunvecinos como Jalisco, Zacatecas y Durango. O sea, Nayarit es el núcleo donde está el grueso de este pueblo, pero también se ha expandido a otros lugares circunvecinos como los estados de Jalisco, Zacatecas y Durango. Incluso si ustedes conocen, ojalá que conozcan eh, la capital del estado, Tepic, pues se han ido a Tepic. Habrán visto que por sus calles, así en el centro histórico de Tepic, de pronto te encuentras personas con vestimentas de este pueblo, con trajes típicos de esta región, y personas que venden sus artesanías muy interesantes, muy bonitas que hacen ellos. Entonces, ese es el pueblo Cora, gente que tiene un origen común. ¿Y qué es una comunidad? Bueno, de los pueblos Cora, encontramos una organización política con un sistema normativo interno, que es lo que nos preocupa desde el viernes que hablaron con el doctor Enrique Inti, porque pues precisamente cuando tenemos una organización con un sistema comunitario normativo interno, pues estamos ante una comunidad. Por ejemplo, en el mismo Nayarit, si yo subo por la Sierra Madre de la región, la Sierra del Nayar, que le llaman los lugareños, le voy a encontrar el municipio precisamente de Nayar. Por cierto, Nayar fue un jefe indígena, un cacique indígena que vivió en la prehispanidad y fue muy notable, y de ahí el nombre de Nayarit, la tierra de Nayar. Y entonces ahí me encuentro una comunidad que se llama Jesús María. Estamos en plena Sierra Madre, hay que llegar, pues ya sea en carretera de manera muy accidentada o en avioneta, y ahí está una comunidad, todos ellos son coras, pero es una organización ya asentada como una población, tienen su gobierno y tienen todas sus instituciones. Ese sería Jesús María en el territorio de Nayarit, una comunidad. Entonces, un pueblo tiene muchas comunidades. Ahora bien, en la impartición de justicia electoral para estos colectivos, tanto los pueblos originarios como los afrodescendientes, deben aplicarse fundamentalmente los artículos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo estas perspectivas. Primero, como bloque de constitucionalidad que implica la propia Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano, cuidando tres principios: constitucionalidad, convencionalidad y legalidad. Fíjense que hace muchos años, cuando yo estudié mi carrera, pues ustedes ni siquiera habían nacido seguramente. En aquella época, nuestros profesores en la Facultad de Derecho de la UNAM insistían muchísimo que todo acto de autoridad, de cualquier autoridad, desde las más altas jerárquicamente hasta la más sencilla, todos sus actos o resoluciones tenían que estar fundados en constitución y en ley. Entonces se hablaba de los principios de constitucionalidad y de legalidad. Esto para no ser considerados actos arbitrarios que pudieran ser combatibles, por ejemplo, a través del juicio de amparo. Pero a raíz de que surgen los derechos humanos en el Pacto de San José, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que México firmó y ratificó en su oportunidad, pues ahora hay un tercer principio que hay que cuidar, el de convencionalidad.
que esos actos y resoluciones de cualquier autoridad sean respetuosos no solamente de la Constitución, constitucionalidad, de la ley, legalidad, sino también de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, porque esta forma parte del sistema jurídico nacional. Entonces, es lo primero que tenemos que cuidar para aplicar una justicia para estos pueblos. Por otro lado, la interpretación más favorable. Cuando una disposición, cuando una norma permita dos o más interpretaciones o aplicaciones, se debe optar por la que sea más favorable a la persona interesada. Es lo que si lo decimos en latín se dice indubio pro persona, o si lo decimos también en latín pro homine. Sería pues lo más conveniente para la persona. Si hay dos o tres interpretaciones de una misma disposición, pues se debe aplicar la que más favorezca al interesado. También la prohibición de todo tipo de discriminación. La Constitución, ustedes saben, en su artículo primero, en el último párrafo del artículo primero, establece que queda prohibida toda forma de discriminación. Pues luego se pone en la misma Constitución a enumerar los posibles criterios de discriminación. Por ejemplo, dice por género, por preferencia sexual, por religión, por. Y todavía, pues si algo le faltó, dice cualquier otra que pudiera causar discriminación. Esto no es necesario. Si la Constitución está diciendo se prohíbe todo tipo de discriminación, pues para una persona tan cuadrada como yo, pues me queda claro, no puedo discriminar a nadie. Entonces ya resulta como inútil que me esté diciendo que no por esto, no por aquello, no por lo demás allá, porque esa lista siempre será, no será exhaustiva, siempre habrá un criterio que nos faltó, ¿verdad? Por ejemplo, podría yo decir, bueno, y por estudios académicos, no se puede discriminar a una persona que no tenga, pues, un estudio, por ejemplo, universitario. No se puede discriminar por estaturas. Una persona de baja estatura podría ser discriminada, o de alta estatura, considerablemente alto. Pues no, es decir, porque la Constitución dice al principio de ese párrafo, está prohibida toda discriminación. Y te digo, para un tipo como yo que entiende las cosas así textual, pues entonces ya quedó muy claro, no puedo discriminar a nadie. Sin embargo, la Constitución se toma esa molestia y qué bueno que lo haga por si alguno tenía algunas dudas. Y el cuarto criterio dice que es responsabilidad de todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas atribuciones y en materia de derechos humanos, pues el cuidado, la vigilancia, la promoción, la protección del ejercicio eficiente de esos derechos humanos. Entonces aquí toda autoridad quedó vinculada y obligada por la Constitución para vigilar el buen desempeño de las personas en los derechos humanos y que estos derechos humanos los vamos a llevar a cabo bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Ya sabemos, universalidad es que es para todos, todo ser humano, no importa si es nacional o si está simplemente de paso, de turista o migrante, no importa, cualquier persona se le aplica el régimen jurídico de los derechos humanos. Interdependencia quiere decir que los derechos humanos están interrelacionados entre sí. Al violentar uno, al limitar alguno arbitrariamente, pues hacemos clic con toda la cadena de derechos humanos, como cuando estamos en una fila y pues si se atora la fila, atora a todos los demás, porque hay una interdependencia. De manera que si tú no me permites la libertad de expresión, pues también estás afectando mi libertad de pensamiento, mi libertad de discernimiento, etc. Ahora, indivisibilidad quiere decir que no se puede, digamos, disminuir, no se puede conceder en partes, es indivisible. No hay más que dos posibilidades, por ejemplo, en mi ejemplo de la libertad de expresión, o hay libertad de expresión o no la hay, punto.
No puedes tener mucha, poquita, tres cuartos. No, no se puede decir. En este país hay un poco de libertad de expresión, o hay libertad de expresión, o no la hay y ya, punto. Y en cuanto a progresividad, significa que para adelante, para maximizar los derechos, encantado, todo lo que beneficie, lo que amplíe la esfera jurídica de los derechos humanos, perfecto, pero para atrás ni un paso. Para atrás no vamos a dar un paso porque vamos simplemente a tener un criterio de progresividad. Y vamos a mejorar, no a empeorar la situación. Bueno, con esos principios se aplican los derechos humanos en México. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo segundo, garantiza a estas comunidades concretamente lo siguiente. Acuérdense que cuando hablo de comunidades me refiero a los pueblos originarios, los indígenas que hemos llamado, y también ahora, a partir de 2019, a las personas afrodescendientes. Entonces, ¿qué les garantizamos? Pues cuatro cosas en concreto que para ellos es de mucha trascendencia. La primera, decidir sus formas internas de organización. Ahí es donde ellos pueden aplicar sus usos y costumbres, aunque la Constitución señala que los tales usos y costumbres no deben ser invasivos a los derechos de las personas y ni tampoco limitar o dejar sin efectos los derechos de las mujeres. Ahí queda muy clara en la Constitución, no en mención de los usos y costumbres vas a discriminar, por ejemplo, a las mujeres, o vas a impedirle a hombres y mujeres, por cualquier cosa, su derecho de voto y de ser votado, etcétera. Entonces, dentro de esos parámetros de respeto a los demás, sobre todo tratándose de las mujeres, pues puedes decidir las formas internas como quieres organizarte. Por otro lado, elegir autoridades o representantes en tu gobierno interno. Es decir, una vez que has establecido tu forma de gobierno interno, pues vas a elegir entre los miembros de esa comunidad a las personas que ocupen los distintos cargos políticos o de gobierno. También, claro, con esos parámetros que ya todos conocemos, de paridad de género, de equidad en la contienda, etcétera. También elegir a tus representantes ante ayuntamientos, porque hay poblaciones en las que la población originaria no es precisamente la totalidad, sino solamente es muy significativa. Entonces ahí pues lo que vamos a tener es el clásico ayuntamiento que lo tenemos desde la época colonial, con su alcalde o presidente municipal, regidores y síndicos. Pero lo que pueden hacer estas personas que viven ahí, que son indígenas, es nombrar representantes ante su ayuntamiento para que estos estén al pendiente, que todo lo que realice, disponga el ayuntamiento, pues no los perjudique y si en cambio sea beneficioso para ellos. En este nombrar representantes ante mi ayuntamiento, sin ser miembros del ayuntamiento, también debe privar la paridad de género, etcétera. Y finalmente, acceder a la jurisdicción del Estado, que el Estado tenga la posibilidad de abrir sus puertas y que accedan estos colectivos, si es que lo requieren, a la justicia civil, penal, lo que necesiten. En materia político-electoral, pues están los tribunales locales, tribunales de las distintas entidades federativas y, por supuesto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al que pueden acudir tanto en sus salas regionales como en su sala superior. Y de hecho lo han venido haciendo desde hace muchos años. Y han encontrado aquí apoyo, han encontrado aquí orientación y decisiones que se procura que sean lo más apegado a la ley y a la justicia. Incluso el doctor Enrique Inti les habló el viernes, ya a última hora de su clase, sobre la procuraduría que tenemos aquí para defender los intereses de estos colectivos, aunque ahora ya se amplió
Y no solamente los grupos indígenas pueden venir aquí a consultar, a orientarse, a que se les apoye, sino que también otros colectivos que no tienen nada que ver con ellos, por ejemplo, la comunidad lésbico-gay, por ejemplo, las personas adultas mayores, los migrantes, todas estas personas que han sufrido discriminación y la sufren, por desgracia, todavía, pueden acudir al tribunal y aquí la Defensoría las orienta. Muy bien. Ahora, las constituciones y las leyes de las entidades federativas, por mandato de la Constitución, establecen las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen la situación y aspiraciones de los pueblos indígenas, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público. Aquí hay varias cosas que tenemos que comentar. La Constitución, en su artículo segundo, donde está todo el régimen de los indígenas, el régimen jurídico, manifiesta que en las constituciones locales, tanto de los estados de la República como de la Ciudad de México, deberán disponer en sus propias constituciones y en sus leyes, pues normas que precisamente garanticen la autonomía de estas comunidades, entendiéndolas como entidades de interés público. Ese es el nivel, esa es la naturaleza jurídica que le da la Constitución a estas comunidades. Y qué bueno que así suceda, porque claro, si tú recorres nuestro país y ves a los grupos indígenas en Oaxaca, en Chiapas, en Sonora, en Veracruz, en Yucatán, etcétera, etcétera, te das cuenta que aunque son pueblos indígenas, pueblos originarios, hay mucha diferencia entre ellos. Hay distintas maneras de hablar, de pensar, de vivir, necesidades específicas que no tienen en otros estados, etcétera. Entonces, qué mejor que la constitución de cada región, de cada estado, nos vaya proclamando o postulando los derechos específicos de las comunidades originarias en el estado en concreto. Entonces, esto permite que, pues aunque haya pluralidad, encontremos que cada constitución nos ubica en el imaginario y el colectivo de estos pueblos en el estado concreto. Ahora bien, la Constitución, la ley y la jurisprudencia del tribunal, que son fuentes del derecho, garantizan que estos colectivos tengan efectivo acceso a la jurisdicción del Estado, garantizando a todas las personas el derecho a que se les administre justicia por tribunales que estén expeditos para impartirlas en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. El artículo 17 de la Constitución, como ustedes saben, nos da acceso a la justicia, no solamente a los pueblos indígenas, sino a todas las personas que estamos en la República Mexicana. Es el derecho que tenemos a acudir a un tribunal en demanda de justicia, argumentar, presentar nuestras pruebas, que nos escuchen y que valoren nuestro problema, confronten y valoren nuestras pruebas y en su momento resuelvan lo más favorable de acuerdo a la justicia y a la ley. Esto incluso ya era una preocupación de los caudillos de la independencia. Recuerden que Morelos manifiesta que todo aquel que se queje con justicia, pues encuentra un tribunal que lo ampare, lo proteja contra el poderoso, ¿verdad? Y contra la persona que le está haciendo daño. Esa frase en letras doradas aparece en los plenos de todos los tribunales del país, incluyendo la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, claro que las personas que integran pueblos y comunidades indígenas, por supuesto que pueden acudir a los tribunales civiles, penales, laborales, etcétera, que requieran, y en caso de materia electoral, por supuesto, al Tribunal Electoral, por ejemplo. Ahora bien, en este sentido, toda persona ciudadana indígena cuenta con legitimación para presentar un medio de impugnación que tenga como finalidad
controlar la irregularidad en los comicios bajo el sistema de usos y costumbres. Pues el JDC, el Juicio para la Protección de Derechos Políticos Electorales, puede ser promovido por la persona afectada o por un representante suyo. Esto dice el artículo 79 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Bueno, pero como estamos ahorita en un proceso de nueva definición legal, pues nosotros ya sabemos que en la nueva ley, porque la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral ha quedado abrogada por la reforma del 2023. Entonces, la nueva ley, la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral, ya no tiene JDC. Esto lo platicamos en su momento en este mismo diplomado. Pero entonces ahora sería en el juicio electoral, en donde quedaron, entre otras cosas, los temas que antes eran de procedencia del JDC. En este momento, como ustedes saben, pues ha quedado suspendido hasta que Suprema Corte tome decisiones de mayor envergadura, más ad hoc con todo lo que se está impugnando, y pues ahorita es un signo de pregunta. Lo que sabemos es que en la nueva ley pues ya no sería el JDC. Por otra parte, los tribunales electorales deben ser más abiertos en la aplicación de causales de improcedencia que señala la ley, es decir, menos formalistas y más favorable con las normas procesales, por lo que no se desecha por cualquier formalidad salvable como medios impugnativos. Se parte de la base de que estos colectivos, los pueblos originarios y los pueblos afrodescendientes, pues muchas veces están en situación de aislamiento, no están muy a la mano para que puedan conocer todos estos vericuetos del derecho electoral y procesal electoral. Son personas que pues tienen otra cosmogonía, otra manera de ver la vida, y entonces esto puede ser una gran desventaja para ellos en materia judicial. Por ejemplo, pues no cuentan con la forma de saber qué formalidades tienen que cubrir, qué requisitos de forma deben tener, por ejemplo, su ofrecimiento de pruebas. Entonces, pues lo que se hace en estos casos es tener un amplio criterio. Aquellas cosas que se puedan salvar, que no sean trascendentes y que el órgano jurisdiccional comprende que pueden quedar, digamos, pasar desapercibidos o tomarlos como ya cumplidos, pues adelante. Solamente cuando francamente no es posible, bueno, entonces ya se toman otras medidas. Esto se trata pues de hacer entonces una suplencia absoluta de la queja. En otros juicios, por ejemplo, lo que era el juicio de inconformidad, que ahora ha quedado también el juicio electoral, pues no había suplencia. Tenías que ser muy preciso como impugnante en los agravios, en la manifestación de ellos, en la narración de los hechos, en todo. Aquí, en cambio, hay una suplencia absoluta. Todo lo que le podamos suplir a estas personas lo hacemos para favorecer a la parte más débil en un proceso. Principio que deriva desde el derecho postrevolucionario a favor de campesinos, trabajadores, menores de edad, incapacitados jurídicamente, etc. La idea desde que se hizo la revolución y se institucionalizó con la proclamación de la Constitución de 1917 es que estos grupos se les facilitara lo más posible el acceso a la justicia. Y por ejemplo, en materia laboral, los trabajadores, que es la parte débil en una relación litigiosa, pues se les tiene a suplencia de la queja. Lo mismo sucede con niños, niñas, adolescentes, a través de sus representantes legales, incapaces jurídicamente, etc. Ello proporciona un trato jurisdiccional diferenciado entre las partes, pero es necesario que lo tengan porque de esta manera se eficienta su acceso a la justicia. Cualquiera puede decir, oiga, ¿por qué a un trabajador le hacen suplencia de la queja y a un patrón no?
Es un principio, es injusto para el patrón. Pues probablemente sí, pero se trata de que los grupos marginales no queden en desventaja respecto a la impartición de justicia. Y algo similar ocurre con los pueblos originarios. De esta suerte debe suplirse totalmente la deficiencia de la queja en aquellos juicios para la protección de los derechos político-electorales. Ahora se hablaría de juicio electoral, que hasta ahora es la vía procesal adecuada para conocer de las impugnaciones de estos colectivos. Esto puede variar con el advenimiento de la reforma electoral en proceso en estos días. Entonces no se nos olvide, porque ahorita estamos en una situación pues de signo de pregunta. Vamos a ver finalmente si pasa toda la reforma electoral, el plan B que dice la autoridad, o si no pasa o pasa parte de ella. Entonces estamos en una situación un tanto dubitativa. Si llega a pasar íntegramente la nueva ley, pues entonces seguramente no estaremos hablando del JDC, sino del juicio electoral. Con esta medida, la suplencia total se modulan las consecuencias negativas derivadas de cualquier desigualdad entre las partes contendientes y se sitúa a la ciudadanía en un plano de igualdad con relación a las autoridades supuestamente responsables. La suplencia total de la queja también beneficia al juzgador, porque en principio yo digo, bueno, si le van a suplir la queja, si le vamos a apoyar, si lo vamos a ayudar en caso de deficiencia, pues yo entiendo que le beneficia al que se queja, entiendo que beneficia al impugnante, me queda claro, pero también al órgano juzgador. ¿Y eso por qué? Bueno, porque mira, de esta manera el órgano de justicia, por ejemplo, una sala regional, puede examinar de manera oficiosa, o sea, de mutuo propio y libre, los motivos de inconformidad, incluso en algunos casos de omisión, defecto, confusión o limitación de su exposición. Y por otro lado, puede agregar pruebas al expediente, incluso en el caso de que no fueran ofrecidas. O sea, el impugnante no se le ocurrió que se podía hacer una prueba, pero pues el órgano de justicia consideró que le podría ser útil. Entonces, tiene más libertad para moverse, no queda aquel sabor de que a lo mejor hemos cometido una injusticia. Además, corrige omisiones o deficiencias en que hubiera recaído el afectado. Posibilita al juzgador la consideración de las características propias de la comunidad y sus especificidades culturales para fijar con mayor facilidad la litis de la cuestión planteada y coadyuvar así a su resolución. No se imaginan qué difícil es en realidad en materia electoral, por ejemplo, y me imagino que así debe pasar en cuestión de justicia laboral o agraria, pues lo difícil que es impartir justicia para estas comunidades, porque precisamente donde está el gran abismo es que ellos tienen otra cultura, otra manera de ver la vida, otra manera de pensar. Entonces tenemos que actuar con una actitud intercultural, porque la manera como yo pienso, la manera como yo acostumbro, pues es muy diferente a la que se utiliza en tal comunidad, en un pueblecito, por ejemplo, de nuestro estado de Oaxaca. Entonces siempre, pues queda esa duda, si estamos coincidiendo, si estamos hablando lenguaje común. Por eso la posición del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sido la de que en algunos casos se toman en cuenta criterios que aportan los llamados amicus curiae. Ahí tienes la expresión en la lámina, está en latín. Eso dice amigos de la curia, o sea, amigos de la judicatura, de los jueces. Que se trata de especialistas en la temática, gente que conoce muy bien una comunidad y que se ofrece ella misma y dice, mira, te voy a presentar un estudio sociológico, antropológico, histórico,
de esta cultura, para que te metas un poco en ese criterio intercultural, que te ponga los anteojos del indígena, para que veas un mundo como él lo ve. Estos informes o aportaciones que dan los amigos Curie no son vinculantes, pero sí pueden ser orientadores. Es decir, al tribunal sí le interesa pues entrar un poco más en la forma de pensar de ellos. Es como cuando hablamos de juzgar con perspectiva de género. Es decir, ponernos en el lugar de la mujer que sufrió, por ejemplo, violencia política en razón de género, pues entender su mundo, entender su realidad y su problemática. Porque si no lo veo así, quizás tome decisiones que están muy lejos de resolver su problema. Entonces, así como hay justicia con visión femenina, o sea, con criterio de género, pues también debe haber con criterio de cultura indígena. Entonces, pues incluso el propio tribunal a su gente, a su personal jurídico, habilita para ellos cursos de antropología para que conozcan más la realidad de los indígenas, visitas a comunidades indígenas. Por eso les dije yo que el doctor Enrique Inti pues ha visitado digamos, en ese contacto que procura el tribunal, ha visitado algunos pueblos indígenas. Entonces, después de que los visitas, pues tienes un concepto, una realidad diferente al que tenías desde tu privado, con tu computadora y en la ciudad. De todo lo anteriormente expresado, se deduce que se parte de la afirmación a priori, o sea, sin tener argumentos previos, confirmado por la historia nacional de que estos colectivos han sido vulnerados sensiblemente, han sido afectados en el ejercicio de su derecho, por lo cual se debe garantizar su acceso efectivo a la justicia electoral, en el caso del tribunal. Por ello, esta debe ser antiformalista, evitando que por razones de trámite se llegara a desechar sus demandas. Así que la suplencia de la queja debe ser absoluta. En este mismo sentido, las notificaciones que se practiquen en este tipo de procedimientos litigiosos requiere que el juzgador pondere las costumbres específicas de cada pueblo y comunidad, de tal suerte que situaciones como el analfabetismo, que desgraciadamente padecen todavía algunas comunidades, no todas, hay lugares donde te encuentras incluso profesionistas que han sido becados, por ejemplo, en distintas universidades, incluso en la UNAM, y son profesionistas de origen indígena. Pero así como te encuentras personas que se han superado mucho, han tenido esa oportunidad, pues hay personas que están muy ignorantes. Otras, por ejemplo, que nada más practican monolingüismo, nada más saben hablar su lengua, de manera que fuera de su pueblo, de su municipio, pues ya no son ni entendidos ni entendibles para ellos. Ya nadie les entiende y ella no entiende nada. Por eso es tan discutible que se quiera establecer una educación monolingüe, ¿sí? Con el pretexto de que conserven su lengua de origen. Por supuesto que eso es importante, porque la lengua de origen es parte del patrimonio cultural de la humanidad. Y si se llega a perder hablantes, si se pierde un idioma indígena, se pierde mucho. Esto es, guardando el respeto que merecen las personas, esto es como cuando se nos muere una especie animal, pues es un problema muy severo porque forma parte de todo el contorno biológico del mundo. Entonces se hacen esfuerzos muy, muy grandes para salvar los pocos ejemplares que todavía tenemos. Bueno, pues así como se hace con especies que se extinguen, así también se procura que las lenguas no se pierdan, es patrimonio de todos nosotros. Pero una cosa es que conservemos el idioma y otro que condenemos a las personas a que nada más hablen ese idioma.
debemos pensar con ojos y mentalidad de futuro. Esas personas merecen una educación bilingüe y tal vez trilingüe, y la pueden lograr. Si nos proponemos, la logran porque son personas con inteligencia y a veces con coeficientes de inteligencia muy altos. Entonces, imagínate que nuestros indígenas conservan su lengua de origen, hablan español, que es el idioma predominante en el país, y hablan inglés. Con eso les abren las puertas del mundo. Así no tenemos por qué tenerlos ahí alojados como si estuvieran arrinconados en un lugar. Pero si la educación es monolingüe, pues nada más aprenden su lengua y pasando unos kilómetros de su población, ya nadie les entiende y ellos no entienden nada. Entonces, hay monolingüismo, hay aislamiento geográfico, muchas comunidades están en lo más recóndito de la selva, por ejemplo, allá en mi estado de Chiapas, hay lugares inaccesibles. Cualquier persona se extravía y es muy difícil llegar, solamente la avioneta, etcétera. Entonces, pues están aislados geográficamente. Entonces, si vamos a notificarlos, hay que tomar en cuenta todo eso. Por eso, ya en concreto, pues obliga a este criterio a determinar el tipo de notificación conveniente, o sea, cómo los vamos a notificar, porque de nada sirve que yo le envíe un documento escrito en español si no hay quien lo entienda. Y esto repercute también en la tolerancia de ciertos plazos para impugnar en caso de probarse que los afectados no recibieron oportunamente la notificación. Sí, la ley es muy clara, 4 días contados a partir del que se notificó, pero ya en la vida de los hechos, llevar una notificación a un pueblo en la selva de Chiapas, pues ya no resultó tan fácil. Entonces tenemos que tomar en consideración esto. Y recuerden que tanto en la ley abrogada como en la nueva ley, en caso de que finalmente quede en vigencia, se establece y tratándose de pueblos originarios, por ejemplo, se deben contar los plazos en forma diferente. Cuando no son indígenas, en tiempos de proceso electoral todos los días y horas son hábiles. En cambio, en los pueblos indígenas, aunque estén en proceso electoral, se toman en cuenta solo días hábiles. Entonces hay una diferencia ahí. Y también recuerden que esto lo vimos en reglas comunes, que en materia de sentencias que dicte el tribunal, cuando se trate de ciertos colectivos que tienen necesidades específicas, se debe adoptar un formato apropiado. Quiero pensar, por ejemplo, en las personas invidentes. Pues de nada sirve que les hagas una resolución por escrito si no la van a poder eh, conocer por su invidencia. Entonces tendrías que poner un formato de braille para que ellos pudieran, con la técnica de este tipo de idioma, enterarse a profundidad, con toda certeza de la sentencia. Bueno, pues quizás en el caso de los indígenas haya que establecer también sentencias en sus respectivos idiomas. Esto lo debe valorar el juzgador, porque cada caso es diferente. En el caso de conciencia de identidad indígena, es suficiente con esto para legitimar a las personas pertenecientes a pueblos y comunidades, como ya lo dijimos. En el JDC, ya sabes que cuando diga JDC, pues ahora podría ser un juicio electoral. Si alguien afirma lo contrario, por ejemplo, dice, esta persona no es indígena, pues el que afirma debe probar. Tú dices que no es indígena, pues prueba que no soy indígena. De igual manera, si la parte agraviada encamina mal la vía de impugnación, por ejemplo, se equivoca y en lugar de irse a un JDC en la ley antigua o ahora en un juicio electoral, pide, por ejemplo, revisión constitucional electoral, pues se equivocó de vía, pero en ese caso se le reencausa. Se le dice, no, esta no es la vía correcta es tal y se hace de forma oficiosa. Claro, se informa al interesado que se equivocó de vía y se le va a reencauzar.
Es también dable la utilización de los servicios de traductores. Eso ya lo teníamos desde antes de la reforma, en forma gratuita para ellos, cuando las partes en controversia desconozcan el idioma español. Entonces, si francamente son monolingües, pues tal vez tengamos necesidad de alguien que les traduzca a su lengua. Este criterio ya se aplicaba en la colonia. En aquella época tan remota, pues había tribunales de indios donde se hacía o se impartía justicia a estas personas. Y claro, el problema era la lengua, tanto para los juzgadores que no hablaban lengua indígena, como para los justiciables que no hablaban español. Entonces, en esa época se contaba con traductores. Había de los principales idiomas indígenas, del náhuatl, del purépecha, del maya, y con esto se podían entender los interesados y los propios juzgadores. Este criterio tiene el doble propósito de permitir el acceso efectivo a la impartición de justicia y de garantizar el derecho que les asiste de preservar su lengua de origen. En todo caso, se debe juzgar con perspectiva intercultural, como ya lo hemos dicho. Hay una maestra en Derecho, eh, doña Roselia Bustillos Marín. Ella, quizás ustedes han escuchado sus conferencias, sus intervenciones en distintos eventos de la Escuela Judicial Electoral. Es una persona con una amplísima experiencia. Ha estado y está actualmente en ponencia. En fin, es una dama muy interesada en los temas electorales y particularmente en la cuestión de los pueblos originarios. Tiene publicados distintos artículos y libros y es una persona muy seria en sus intervenciones académicas. Cuando vean por ahí libros o artículos de la maestra Roselia Bustillo, este, es una garantía de que son cosas muy interesantes y muy bien escritas. Aquí en la comunidad, en el ambiente de nuestro tribunal y la escuela, pues es una persona que goza merecidamente de mucho respeto y cariño. Pues ella, por ahí pueden ustedes consultar en su computadora, si les interesa ahondar en esto, tiene un estudio sobre los derechos político-electorales de los indígenas. Entonces ponen el nombre de la maestra, Roselia Bustillo Marín, y luego ponen derechos político-electorales de los indígenas, y cuando lo localicen la página en electrónico, de las páginas 47 en adelante, pues tiene muchos aspectos de lo que estamos tratando. Y yo recomiendo, si tienen un poco de tiempo, hacerse de este documento. Ahí la maestra explica las reglas probatorias aplicables a las comunidades indígenas, manifestando que éstas deben ser flexibles en su tratamiento procesal en la medida que no, claro, se contrapongan en cuanto a su ofrecimiento, admisión y valoración con disposiciones específicas de la ley. Entonces vamos a cubrir los faltantes, las fallas de las impugnaciones que vienen de pueblos originarios, pues hasta donde se pueda, claro, siempre y cuando no se violente la ley. Por ello, la persona denunciante en un juicio de derecho consuetudinario debe mencionar las pruebas que pretende aportar al tribunal competente y tiene la obligación de admitirlas sin mayor limitación que el conocimiento de los hechos, la causa de pedir y la convicción del juzgador. Es decir, vamos a admitirle todas las pruebas siempre y cuando sean idóneas, sean razonables y tengan que ver con lo que se está litigando. A la vez, el tribunal recabará de oficio las pruebas que le resulten valiosas para esclarecer los hechos. Entonces, el tribunal aquí se toma la molestia institucional de ver si hay otras pruebas que podían servirle al interesado. Ello no quiere decir que deba buscar pruebas que no hubieran sido mencionadas específicamente en el escrito de la demanda o que no sean idóneas o pertinentes para la materia de que se trata.
Es decir, en este caso la suplencia no implica eximir a las partes de su obligación procesal de probar, solamente las apoya, los ayuda, pero no le quita la responsabilidad al impugnante de mostrar algunas pruebas. Entonces, bueno, hay que actuar con criterio, en pocas palabras, hay que ver el caso concreto y lo que se pueda suplir, se suple. Lo que se pueda complementar, se complementa, siempre y cuando esto no violente abiertamente una ley. Esa flexibilidad debe permear en el desahogo y valoración de las pruebas, tanto al nivel individualizado como en su conjunto. Hay una jurisprudencia del tribunal que es importante que consultemos, la 27 del año 2016. Establece en la parte que nos interesa que para garantizar los derechos de acceso pleno a la jurisdicción y al debido proceso de las comunidades indígenas, se debe atender a sus costumbres y especificidades culturales, económicas, sociales. No es válido dejar de otorgarle valor y eficacia a los medios de prueba que no cumplan con algún formalismo cuando la satisfacción de éste no se encuentra al alcance del oferente. Por otro lado, consecuentemente con ello, vale también para la valoración judicial de las pruebas. Debe tomarse el criterio judicial emanado de esto. Cuando llegan las pruebas que ellos ofrecieron y las pruebas que el tribunal pudo haber encontrado por ahí que les pueden beneficiar, pues se tiene que proceder, como en todo sistema probatorio, a la valoración de las pruebas. En este caso, el juzgador, porque así lo mandata la ley, por ejemplo, la ley reglamentaria del Poder Judicial de la Federación, eh, pues tiene tres caminos, tres herramientas para poder valorar. Primero, las reglas de la lógica. Las reglas de la lógica, sabemos que la lógica es una especialidad filosófica que establece reglas del pensamiento coherente. Es el mundo de los silogismos, de la no contradicción, etc. Entonces vamos a valorar esas pruebas tomando en cuenta reglas de lógica. Todos ustedes seguramente en su preparatoria o bachillerato estudiaron la lógica como una materia obligatoria y la lógica es parte de la filosofía, es una disciplina que se integra a la filosofía. Entonces ahí nos enseñaron a utilizar silogismos, como les decía, las reglas de no contradicción, etcétera. Entonces, vamos a valorar con esas reglas de la lógica las pruebas que nos ofrecen o las que incluso nosotros logramos recabar. Por otro lado, las máximas de la experiencia. ¿A qué le llama la ley máxima de la experiencia? Las que se adquiere el juzgador a lo largo de su carrera judicial. Generalmente el magistrado, la magistrada aquí en el tribunal, pues tienen un currículum que empezó muchos años atrás. Han sido jueces, han sido secretarios de ponencia, llevan años metidos en el tema procesal. Entonces ya como juzgadores tienen una experiencia muy vasta. Entonces a eso le llamamos máximas de la experiencia. La experiencia que tiene el juzgador por tantos casos que ha resuelto y donde encuentra similitudes y diferencias. Y finalmente la sana crítica. ¿A qué le llaman sana crítica? A la combinación de las dos anteriores. Combinar reglas de la lógica con máxima de experiencia. Entonces, pues esos son los criterios con los que podemos juzgar las pruebas que tengamos en un juicio que nació de sistemas de normación interna, lo que le permite analizar y valorar los medios de prueba atendiendo a su naturaleza y características específicas. Eh, por ejemplo, ¿qué pruebas podrían aportar? Pues muy importante pueden ser
las actas que se levantaron en la asamblea comunitaria. La asamblea comunitaria es el órgano máximo en una comunidad indígena. Ahí se toman decisiones, se discute un tema, hay quienes están a favor, quienes están en contra, después votan y de eso se levanta un acta. Entonces, esa acta de las asambleas comunitarias pueden sernos muy útiles para darnos una idea de qué fue lo que realmente pasó. Por ejemplo, simplemente de ver la relación de las personas que estuvieron en esa asamblea, pues detectamos si hubo presencia de mujeres en porcentaje a la población o si no la hubo, si todos los miembros de las distintas comunidades que integran a su vez esa gran comunidad están presentes, porque luego hay gente que vive en rancherías o en lugares más apartados y no fueron avisados oportunamente de la asamblea comunitaria o no los dejaron entrar, y todo eso lo puedes detectar viendo la, el acta de la asamblea comunitaria. Ahora, para llegar a este criterio de cómo debemos valorar las pruebas, de acuerdo con la jurisprudencia que mencioné hace rato, del año 2016, el tribunal se fundamentó en la interpretación sistemática y funcional de los artículos segundo de la Constitución, apartado A, fracción 8 de esa Constitución, el párrafo octavo, bueno, esto de la Constitución, y el párrafo 1 del convenio 169 de la OIT. Es decir, tomó en cuenta criterios de constitucionalidad y de convencionalidad. Con ello garantiza el tribunal la certeza jurídica de las comunidades y pueblos indígenas. Es decir, si tú lees esa jurisprudencia que mencioné del año 2016, verás que al inicio del criterio manifiesta que va a tomar en cuenta Constitución y el famoso convenio 179 de la Organización Internacional del Trabajo. Aquí en esta lámina, porque yo te voy a mandar esta presentación mañana, como te he presentado, te he mandado las otras presentaciones que hemos ocupado en este mismo diplomado. Entonces yo recomiendo, si ustedes tienen tiempo, ya ves que lo que les sobra es tiempo, no saben qué hacer con su tiempo libre, pues pueden consultar en línea en el portal del tribunal esas resoluciones que obran en estos expedientes. Todas son de la sala superior. Se trata de recursos de reconsideración, 2 recursos de reconsideración y un JDC. Ambos medios impugnativos están desapareciendo con la reforma de 2023. Ahí están los numerales, 2 son del año 2014, uno es del 2015, porque ahí yo observo que aunque se trata de asuntos que ya pasaron hace algunos años, se ve muy claro cómo, cómo el tribunal fue actuando para recabarse las pruebas, para valorarlas, para darles toda esa apertura a los pueblos indígenas para que pudieran manifestar sus agravios. Entonces, es interesante leer esas resoluciones, así como el texto de esta jurisprudencia, la que mencioné, en donde obran estas resoluciones antecedentes y se mencionan casos relacionados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los asuntos de los indígenas han llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica. Entonces, bueno, sí conviene leer a cabalidad esa jurisprudencia. Y aquí tienen algunos criterios emitidos sobre temas de los indígenas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por ejemplo, la 20 de 2014, jurisprudencia 20 de 2014, comunidades indígenas, normas que integran su sistema jurídico.
En la parte que me interesa dice, se integra con las normas consuetudinarias, los usos y costumbres, y con aquellas otras que se establecieron por el órgano de producción normativa de mayor jerarquía, que por regla general es su asamblea, debido a que las decisiones que emite, respetando el procedimiento respectivo, privilegian la voluntad de la mayoría. Yo les decía hace un rato que el órgano superior jerárquicamente en una comunidad indígena es precisamente su asamblea comunitaria. Ahora bien, hay otras tesis y jurisprudencia. Por ejemplo, la tesis 52 de 2016 dice: sistema jurídico mexicano se integra por el derecho indígena y el derecho formalmente legislado. Aquí es muy importante. Cuando yo hablo del sistema jurídico mexicano, desde luego estoy hablando de la Constitución Federal, de las constituciones locales, de las leyes reglamentarias, pero también de estos usos y costumbres. O sea, se integran, es parte del todo. Acuérdate, no hay discriminación y las normas que se aplican son tanto las que están en derecho legislado, como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o por ejemplo la Ley de Medios, como también las normas del derecho consuetudinario. La jurisprudencia 28 de 2011 dice: comunidades indígenas, las normas procesales deben interpretarse de la forma que les resulte más favorable. Lo que decimos al principio de esta charla, si se admiten varias interpretaciones, pues busquemos la que más facilite a el impugnante en un medio de origen indígena. Eso se hace con todos los justiciables, pero en particular con los indígenas. La jurisprudencia 19 de 2012 dice: el recurso de reconsideración procede contra sentencias de las salas regionales cuando inapliquen normas consuetudinarias de carácter electoral. Esto ya va a ser diferente con la ley de 2023, en caso de que quede firme después de pasar por el estudio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, no sería un recurso de reconsideración, sino un juicio electoral. La jurisprudencia 4 de 2012, comunidades indígenas, la conciencia de identidad es suficiente para legitimar la procedencia de los juicios para la protección, etcétera. Ya sabemos que eso ya no será si llega a consumarse la reforma. 32 de 2014, comunidades indígenas en los medios de impugnación, el juzgador debe valorar la designación de un intérprete y la realización de la traducción respectiva. Esto ya lo hemos mencionado. La jurisprudencia 15 de 2010, comunidades indígenas, notificación de actos o resoluciones de autoridad electoral por periódico oficial. El juzgador debe ponderar las situaciones particulares para tenerla por eficazmente realizada. Pues yo dudo que en algunas comunidades, como las que te decía ahí en mi tierra, en el estado de Chiapas, que están muy alejadas de los centros urbanos, pues una comunicación así por diario oficial pudiera funcionar, pero eso lo valorarán los magistrados y magistradas de la sala correspondiente. La jurisprudencia 8 de 2019, comunidades y personas indígenas, el plazo que tienen para promover medios de impugnación relacionados con procesos electivos deben computarse sin tomar en cuenta los días sábados y domingos e inhábiles. Lo que decíamos hace un rato al iniciar esta plática. Si son indígenas, aunque estén en proceso electoral de ellos, no se les debe tomar sábados y domingos y días inhábiles tratándose de impugnación. La jurisprudencia 28-2014, sistemas normativos indígenas
es válida la representación de los ciudadanos pertenecientes a comunidades y pueblos indígenas. O sea, alguna persona o algunas personas pueden representar legítimamente a todo un colectivo. 27/2011. Comunidades indígenas. El análisis de la legitimación activa en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales, ya sabemos que ahora sería juicio electoral, del ciudadano debe ser flexible. O sea, no te van a traer un documento notariado y todo eso, pues quizás no, pero habrá que tener criterio para valorar si están legitimados para representar a su comunidad. La tesis, la jurisprudencia 13 de 2008, comunidades indígenas, suplencia de la queja en los juicios electorales promovidos por sus integrantes. Y dice en la parte importante, debe no solo suplir la deficiencia de los motivos de agravio, sino también su ausencia total. O sea, si no menciona agravios, pero que pueda, pues, dilucidarse de los hechos que narra, adelante, sin más limitaciones que las derivadas de los principios de congruencia y contradicción, que serían las reglas de la lógica, inherentes a todo proceso jurisdiccional. Esto obedece al espíritu garantista y antiformalista al que nos referimos y que también se refiere la maestra Roselia en el estudio que les comenté. En cambio, la tesis, que es la 38 de 2011, dice comunidades indígenas, reglas probatorias aplicables en los juicios electorales. Es suficiente con que el oferente, el que ofrece las pruebas, mencione o enuncie las pruebas en el juicio para que la autoridad jurisdiccional admita las que estime necesarias para el caso concreto, a partir del conocimiento de los hechos y la causa de pedir, sin perjuicio de que, si por su naturaleza ameritan perfeccionarse, el juzgador implemente acciones para ello, aparte de ordenar que se recaben de oficio las que resulten necesarias para resolver la cuestión planteada. Entonces hay una gran posibilidad de apoyar a las impugnaciones de los indígenas. La jurisprudencia 27/2016, comunidades indígenas deben flexibilizar las formalidades exigidas para la admisión y valoración de medios de prueba, sin que ello, claro, implique necesariamente tener por acreditado los hechos objetos de la prueba. No, lo que estamos dando facilidades para que la presenten y la desahoguen, ya que esto demuestre su razón o no, eso ya es otra cosa. La jurisprudencia 19 de 2018, juzgar con perspectiva intercultural, mínimos para su aplicación en materia electoral. Hay que tener anteojos de interculturalidad, así como tenemos perspectiva de género para el caso de impugnaciones en las que se ven involucradas mujeres, pues en este caso debemos tener los anteojos de interculturalidad. La jurisprudencia 18 de 2018, comunidades indígenas, deber de identificar el tipo de controversia para juzgar con perspectiva intercultural a fin de maximizar o ponderar los derechos que correspondan. Entonces el juzgador tiene que hacer un esfuerzo porque no siempre está determinado todo en la demanda de los impugnantes. Entonces hay que tener el criterio para encontrar entre líneas lo que quieren manifestar. Y vienen enseguida las conclusiones, que no los voy a molestar con ellas, porque son mis conclusiones, es decir, quizás ustedes tengan las mismas o tengan otras. Voy en cambio sí a dejar de compartir para ver si ustedes tienen preguntas, comentarios, a lo mejor ustedes han visto casos así de pueblos indígenas y pues les pareció bien, les pareció mal, etcétera. No sé si alguien quiera hacer de la palabra. Ha levantado su mano, veamos, permítanme un segundo. Nos ha levantado su mano García Velázquez. Por favor, le escuchamos, active su micrófono si tiene la bondad.
Buena tarde, doctor. Buena tarde a todos. Amigo, ¿todo bien? Todo bien, doctor. Muchas gracias. Qué bueno. ¿Qué pasó? Cuéntenos. Tengo una duda. El día viernes comentábamos en la clase con el profesor Enrique del tema de la autoadscripción a los pueblos Ajá, indígenas. ajá, Decía que era suficiente decir que te autoadscribías como a una comunidad indígena para poder plantear algún juicio, algún medio de impugnación. Sin ajá. embargo, el día de hoy, más temprano, en una clase con la doctora Wendy, nos decía que debido a este elemento de la autoadscripción, Autoscripción. muchos personajes habían estado haciendo uso indebido de esto y se autocalificaban como tal, no siéndolo. Entonces, que el INE sacó un acuerdo, si no tomé mal nota, era el 830 del 2022, en el cual señalaba elementos objetivos que vinculaban a una persona a una comunidad. Sin Sí. embargo, a pesar de que lo que me sobra es tiempo, no lo pude ¿No encontrar. lo puedo encontrar? No sé si usted lo tenga, doctor, alguno de estos elementos. Solamente logré encontrar el de que la lengua materna de la persona impugnante o de la Que persona que hable sea la lengua original. indígena. No sé si usted tenga algún otro o si existe una Mire, jurisprudencia. creo que los dos profesores tienen razón, y no para no comprometerme, porque los dos son mis amigos, son gente muy valiosa, pero es que tienen razón un poquito cada uno. Cuando el maestro, el doctor Enrique Inti dice, fíjate que basta la simple adscripción, pues eso lo dice la Constitución. La Constitución. Entonces ahí ya no cabrían ni acuerdos del INE, porque en un acuerdo no puede, eh, digamos, restringir lo que dice la Constitución. La Constitución lo dice muy claro. Ahora, la doctora Wendy también tiene razón en cuanto que, como ha sido muy violentado esto, cualquier Vivales quiere hacerse pasar por indígena, por ejemplo, para beneficiarse de las acciones afirmativas, o sea, de esos lugares que están dispuestos para esos colectivos, en un congreso, por ejemplo. Sí, y muchas veces esto es una queja de las propias comunidades indígenas. Aquí mismo en la escuela judicial hemos tenido eventos en los que llegan de visita personas indígenas a explicar su situación, y una de las cosas que se quejan es esa. Dicen, oigan, hay acciones afirmativas, pero se los dan a fulanitos que no tienen nada que ver con nosotros. Y sí es cierto. Entonces, mira, aquí, al margen de lo que dice el instituto, el tribunal sí indaga la veracidad de lo que estás diciendo, pero es que hay situaciones de todo. Fíjate, por ejemplo, hay personas que van a estudiar una comunidad, se identifican tanto con esas personas que llega el momento que ya viven ahí, ya son de ahí, la gente los quiere, los aprecia, les tiene confianza y ellos se sienten indígenas. Y ese fenómeno no es moderno. Ese fenómeno existió desde la antigüedad. Por ejemplo, si nos vamos a la época de los romanos, que en donde no se hablaba de nuestros indígenas prehispánicos, claro, pero sí la palabra viene de ellos, de los romanos. Indígena significa originario de. Entonces, pues todos somos indígenas. Así vengas de Marte, pues eres indio de Marte, ¿no? Bueno, pero entonces así lo hablaban en los romanos. Eres indígena de Hispania o eres indígena de Italia, etcétera. Entonces, uno podía ser, si eras romano, ser considerado ciudadano romano. Y tener la ciudadanía romana en esa época era un privilegio, tenías todos los derechos que en la época se podían tener. Pero había también causales por las que podías perder la ciudadanía. Por ejemplo, traición a Roma en tiempos de guerra, pasándole información al enemigo. Pero había una causal en la que decía que un romano se barbarice, o sea, se haga bárbaro. Porque había gente que se iba con los bárbaros, caía con ellos por lo que quieras, le gustaba su forma de ser, de pensar y de vivir, y al rato se hacía bárbaro. Y ya, pues él era un bárbaro, era un visigodo, un ostrogodo, ya estaba con ellos. Eso te hacía perder tu ciudadanía. Bueno, eso pasó en Roma.
Pero ya más acercado a nuestra realidad, en México, cuando llegó don Hernán Cortés en 1519 a las costas de Yucatán, se encontró con que eh, había dos individuos españoles ahí en el rumbo de Cozumel, de lo que ahora es Quintana Roo, que habían sido víctimas de naufragio. De Cuba salieron, se naufragó su barco y ellos lograron llegar a la costa. Uno de ellos era Jerónimo de Aguilar y el otro era Gonzalo Guerrero. Los dos fueron atendidos por la población maya que se compadeció de ellos. Eran muy, muy curiosos para los mayas porque nunca habían visto un hombre blanco con barbas, etcétera, y pues salidos así del mar como si fueran monstruos, ¿verdad? Sin embargo, nuestro pueblo muy generoso los vio en estado de necesidad y procedió a atenderlos, a fortalecerlos y a que pues un poquito recobraran fuerzas. Y cuando ya estuvieron sanos, ya estuvieron otra vez en condiciones, Gonzalo Guerrero siguió en el pueblo, pero deseando regresar con los suyos. Jerónimo de Aguilar. Y Gonzalo Guerrero no. Le gustó la vida de los mayas, se casó con una mujer maya y tuvieron mayitas, ¿verdad? Y mayitos. Entonces, cuando llega Cortés, se encuentra estos dos. Jerónimo de Aguilar inmediatamente dice, qué bueno que llegaron, yo me voy con ustedes, al fin gente mía. Y le sirvió a Cortés muy bien porque a esas alturas él ya sabía el maya. Y entonces Jerónimo traducía lo que decían los mayas. Esto estaba muy bien. Pero en cambio Gonzalo Guerrero no quiso, se quedó, por más que Cortés le sugiera pues que se viniera con ellos, y incluso con su mujer y sus hijos, pero no quisieron. Y la historia los considera a sus hijos de este señor como los primeros mestizos mexicanos. Y si usted va, por ejemplo, a la capital de Quintana Roo, Chetumal, se va a encontrar un monumento, una rotonda o glorieta en medio del tránsito de la ciudad, donde está el monumento de una familia indígena con niñitos. Es Gonzalo Guerrero, su señora esposa, que era una dama maya, y los chicos que ya son descendientes de ambos pueblos. Entonces ahí encuentras un caso muy, muy remoto, muy al principio de nuestro contacto con España, de gente que se enamora de los pueblos indígenas y quiere ser indígena. No importa si es blanco y pues aparentemente no tiene nada de indígena, pues le gusta eso, es su decisión, es su plan de vida. Así como usted va a un país, se encanta y quiere ser de ahí, pues es su decisión. Bueno, esto viene a cuento porque hay que actuar con criterio. Por ejemplo, supe de un caso, y creo que fue reciente del proceso pasado, cuando se integró el Congreso Federal, de un médico que atendía a una comunidad indígena. La gente lo estimaba, lo respetaba, y entonces se postuló como para las acciones afirmativas representando a este grupo. Pero pues no era indígena, definitivamente fue mera casualidad que le tocó estar en ese pueblo, en fin, no lo valoraron así. Pero ya ve que en las comunidades que tienen afirmación, acciones afirmativas, pues muchas veces quieren sorprendernos. Por ejemplo, hay gente de la comunidad lésbico-gay que se enoja porque otro que no es de esa comunidad se quiere hacer como miembro de esa comunidad para ocupar sus curules. Y eso, pues eso no debe ser. Primero, pues es una deshonestidad, claro. Y segundo, es una ofensa a ese colectivo. Eso no se dio para que vivales lo aprovechen, sino que se dio para los miembros de esa comunidad en específico, punto. Y son ellos los que deben aprovechar. Entonces ahí, pues yo creo que ambos tratadistas tienen razón. La doctora Wendy cuando dice, esto ha servido para que muchos se cuelguen, pues claro que sí, claro que sí. Y por eso es que el INE, por ejemplo, tiene criterios. Porque se dijo, por ejemplo, pues que hablan la lengua, pero hay veces que hablan la lengua incluso en los indígenas, o sea que no es algo seguro.
Los atuendos y eso no, porque yo ahorita me puedo vestir de lacandón como están ahí en mi tierra, me dejo la greñita hasta el cuello y ya soy un lacandón. Pero no lo soy, ni siquiera he estado viviendo en esos lugares. Entonces, es muy difícil, ¿verdad? Saber a ciencia cierta. Si lo es, los que pueden dar la información real, efectiva, son precisamente los miembros de la comunidad. Porque como son comunidades pequeñas, todos se conocen. Como cuando usted regresa a su terruño de origen, todo el mundo lo conoce. Baja usted del avión o baja usted del autobús y todo el mundo lo empieza a saludar. Ah, tú eres el hijo de fulanito, el nieto de perenganito, porque pues es una comunidad pequeña. En la ciudad no, en la ciudad camina usted una cuadra de su edificio y ya nadie lo conoce. Pero en los pueblos pequeñitos todos nos conocemos. Incluso en la Biblia así sucede. Usted ve cómo se cita a los personajes, fulano, hijo de perengano, nieto, porque la comunidad de unos cuantos habitantes. Entonces, quienes pueden dar testimonio de que esa persona sí es parte de la comunidad, pues es la propia asamblea comunitaria. Por eso ahí no hay necesidad de identificarse con credencial para votar, que la tienen, porque también votan para autoridades que sí requieren boleta electoral, como para gobernador, etc. Pero no se necesita que me muestren porque todo el mundo lo conoce. Ah, don fulano, ahí viene don fulano, doña Mengana. O sea que les piden la identificación. Pero si yo me quiero meter a la comunidad, le dicen, ¿usted qué hace? ¿De dónde viene? ¿Qué vende? ¿A cómo lo da? ¿Verdad? ¿Usted es el pueblo aquí del suelo o qué? No tiene que hacer nada, vámonos. Y tienen razón, yo no soy de la comunidad, que tengo que hacer ahí en la asamblea. Ahora, si yo digo es que quiero observar, soy amigo, quiero hacer un estudio, a lo mejor me dan una oportunidad porque es gente buena, es gente cariñosa, no son oscos, pero háblales con la verdad, no los engañes porque no vas a poder. Entonces, pues yo creo que así están las cosas. Pero la Constitución tajantemente dice, si te adscribes como indígena, eres indígena, punto. O sea que si usted dice, yo soy tarahumara, usted es tarahumara, punto. Aunque yo no le veo mucha facha de tarahumara, porque pues no habla la lengua, no anda vestido así, pero usted se adscribe. Nada más que ese criterio es muy abierto, como pueden ver. Cualquier Vivales viviendo en una zona residencial de la Ciudad de México dice, yo también soy indígena y ya me voy a buscar una curul. No es así de fácil. Muy bien. Gracias, doctor. Pues vamos si no hay otra pregunta o comentario, vamos a preguntarle a la maestra Kenia si en su chat no tiene algún comentario o pregunta. Maestra, ¿no tiene usted? Hola, doctor. No hay ninguna pregunta, ninguna participación en el chat. Bueno, pues entonces, pues aquí acaba su diplomado. Ahora ya nada más les queda reprobar su ensayo, ¿verdad? Para que lo vuelvan a inscribirse, ¿sí? Les mando desde aquí un abrazo muy fuerte, ya saben, todo mi cariño, todos mis respetos, y ya tendrán en sus manos su diploma. Y a la maestra Kenia, pues como siempre, lo menos que puedo es decirle que pues le agradezco mucho. Hoy nos sacó de las uñas, maestra, francamente. No se preocupe, Estamos doctor. atoradísimos. Oiga, me parece que Elías está alzando la mano. A Elías ver, González. don Elías levantó su mano. A ver, don Elías, ¿qué pasó? Muchas gracias, doctor. Nada más era para abundar un poquito en el comentario de Yael sobre los lineamientos que aprobó el INE. El acuerdo es el INE SG 830 de la sesión ordinaria del 29 de noviembre del 2022. Adicional a eso, agradecerle pues toda su atención y el tiempo invertido con nosotros en este diplomado y muchas gracias por sus clases tan ilustradoras. Fuerte abrazo. Muchas gracias. Pues ya nada más me queda el compromiso, sí, de que mañana les llegue el material a través de nuestras autoridades aquí en la Escuela Judicial. Siempre nos han apoyado mucho y creo que esta vez también lo harán. Pues bueno, les agradezco sus mensajes y pues espero que todo salga muy bien en su diplomado y cuídense mucho. Por ahí nos veremos en otro diplomado seguramente, si se animan a tomar otro. ¿De acuerdo? Estén todos muy bien. Maestra Kenia, pues mis respetos y cariño, también me despido.
Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Bonito tarde. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Fuerte abrazo. Nos vemos. Hasta luego.